Caballo Salvaje, primera temporada. Después de años sin visitar la granja de los abuelos, por fin decidí pasar el verano con ellos. Todo estaba muy cambiado. Era un constante ir y venir de la gente que ahí trabajaba. Al mediodía, el abuelo me pidió que recibiera al nuevo capataz, ya que él no estaría para atenderlo. Fruncía el ceño, pues tendría que estar a la espera, y yo tenía planes. Pero no había opción, tuve que hacerlo. El hombre en cuestión tocó la puerta del recibidor y solo verlo borró mis pensamientos de tedio. Pronunció un saludo con una voz profunda y grave que aceleró mi pulso. Dijo su nombre y extendió su mano que tomé nervioso. Me dio un apretón tan fuerte que dejó mis dedos torpes. Matías no era el viejo refunfuñón que yo esperaba ver. Por el contrario, un hombre fornido, barbado y de manos grandes y brazos fuertes se paró frente a mí, poco expresivo, hombre cabal, con una mirada hosca, impenetrable. Así veía yo al nuevo empleado de la finca. Hice lo que el abuelo me pidió, solo que ahora lo hacía encantado. Le presenté al personal bajo su mando, le di un rondín por la propiedad y traté de mostrarme seguro y conocedor. No quería que se llevara la imagen de mí, un chico citadino e ignorante del mundo del campo. Él apenas habló, pero cuando lo llevé a las caballerizas se le iluminó la mirada. Cuando miró los ejemplares que teníamos, rápidamente se acercó al caballo más impresionante del lugar. Ese hombre parecía hablar ese idioma equino, pues los caballos le aceptaban sin rechistar y yo contemplaba el nuevo ejemplar, un caballo que ya me tenía fascinado. Matías, así lo asemejaba yo, un macho enorme, fuerte, un tanto huraño como potro salvaje. Lo dejé en las caballerizas dándole las últimas instrucciones. Me dio las gracias sin dirigirme una mirada. Estaba enajenado con los caballos y enajenado yo con su portentosa figura. Siempre me gustó mucho estar en la finca. La vida de campo era algo que disfrutaba, pero le tenía fobia a montar, pese a que en mi infancia y adolescencia estuve siempre en la casa con los abuelos, pero nunca le perdí el miedo a los caballos. Intenté aprender a montar como lo hacían todos en la familia, pero fracasé. Sin embargo, ahora quería intentar de nuevo. Quería aprender todo lo que fuera necesario para estar cerca de ese hombre. Ahora quería montar, de ser posible, ese potro salvaje. Amaneció y a temprana hora ya había tomado el desayuno. Estaba determinado a aprender el manejo de la finca. Pasé gran parte de la noche estudiando el funcionamiento de cada actividad. Quería saberlo todo, de manera que mis intromisiones no fueran inútiles. Iba tras ese macho ranchero, decidido a hacerme presente en donde se hallara, pero quería tener nociones del quehacer diario. Tampoco deseaba molestar y que mi plan saliera contraproducente. El abuelo estaba orgulloso de que uno de sus nietos se interesara por la finca. Pese a que mis aspiraciones no eran por complacerlo, igual me alegró al verlo sonreír. Ahora que sabía un poco del trabajo de campo, me daba cuenta de cuán extenuante puede ser, pero estaba determinado a llamar la atención de Matías, y la única forma era conociendo su trabajo para entablar comunicación, pues este macho parecía un hueso duro de roer. Lo único que sabía es que venía recomendado. Por ello el abuelo le confió todas las responsabilidades del cargo, que a decir verdad, si de mí dependiera, lo habría contratado por la única referencia visible y válida para mis ojos, su galanura y atractivo cuerpo, enfundado en unos vaqueros que llenaba de todo a todo y que para colmo marcaba lo que parecía una buena pistola, de grueso calibre y bien cargada. Fui a recorrer la finca sin preguntar por él. Quería encontrarlo yo mismo, pero al pasar por los sitios donde debía estar y no hallarlo, no tuve más remedio que preguntar. Estaba arreando el ganado hacia el arroyo. El problema es que para alcanzarlo debía de ir a caballo, pero solo pensarlo sudaba en frío, de manera que o vencía el miedo o esperaba.
pero la urgencia de verlo era tan grande que opté por montar. Sentir el trote del caballo me puso a sudar, pero no renunciaría. Ya llevaba buena parte del camino, parecía que lo hacía muy bien. De pronto, de los arbustos salió una ardilla y el caballo asustadizo echó la carrera. Me aferré fuerte intentando calmarme y parar el animal que parecía que había visto al diablo. Apretó el paso aún más, saltó un montículo de piedras y de ahí salí disparado. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Un aire en mi cara me hizo reaccionar. Matías sacudía el sombrero frente a mí y gesticulaba. Madre mía, estaba tan cerca y no hacía más que confirmar la hermosura de ese macho. Sus ojos encendidos como sol de verano, piel bronceada, cabellera negra y abundante. El sudor se deslizaba por su pecho velludo. Llevaba la camisa abierta y miré su ombligo bordeado también por unos vellos suaves. Imaginé el resto de ese monte oculto y volví completamente en mí. Por poco cae sobre las piedras, me dijo sereno. Bajé la cara avergonzado. Montó el caballo más bronco de la finca. Ese animal es de cuidado, y se nota que usted no es buen jinete. Remató, empeorando mi vergüenza. Gracias por ayudarme, dije al fin, e hizo un gesto. Tenemos que volver, se avecina una tormenta. Subirá al caballo conmigo y esperemos no caer ambos, finalizó con un amago de sonrisa que me molestó. Trepó al caballo y enseguida yo en ancas. Aprovechando la oportunidad, me aferré de su cintura. Creí que se zafaría, pero no lo hizo. Tenía el abdomen de acero que ni mis intensas y constantes horas de gimnasio me habían dado. Sugirió parar en su casa a esperar que amainara la tormenta y después ir a la finca. La visibilidad era escasa. Aquello se puso feo. El viento no dejaba avanzar al caballo. Entramos a la casa después de resguardar al animal. Encendió la chimenea, dispuso 2 sillas reclinables, sirvió un café tan negro que seguramente yo no dormiría la noche entera. Alargó las piernas una sobre la otra. Intenté distraerme mirando al fuego, pero una breve mirada bastó para notar la firmeza de sus piernas y cómo se marcaba tremendo bulto donde colocó sus manos como adivinando mis intenciones de fisgonear. El ruido de la leña quemándose era lo único que se oía. Yo moría por saber de él, pero no hallaba qué preguntar, hasta que se apiadó de mí el universo y el hombrón me propuso enseñarme a montar. Locos pensamientos daban saltos en mi cabeza al escuchar su oferta. Montarlo usted también quisiera. Fue algo de lo que retumbó en mi endiablado pensar. La cosa es que tenía el pretexto perfecto para estar cerca de él. La tormenta paró un momento. Tenía que irme a casa. Haría el camino a pie, pues el capataz no tenía coche y de cabalgatas ya había tenido bastante. Me paré con intención de partir. La noche llegó más temprano y más negra. Quise despedirme, pero el capataz me interrumpió. Me temo que tendrá que irse hasta mañana. Los caminos están cortados y no hay manera de cruzar a la finca. Me acaloré por la sola idea de dormir en su casa. ¿Será acaso esto una señal?, me preguntaba en mi cabeza. La lluvia caía a torrentes. Las fuertes ventiscas azotaban las ventanas. Definitivamente tendría que pasar la noche ahí. Después de cenar, me duché y el capataz me ofreció algo de ropa de dormir. Olía muy bien y estaba sorprendentemente suave. Él hizo lo mismo y después nos acomodamos de nuevo frente a la chimenea. Sirvió 2 tequilas y de un sorbo lo pasamos. Repitió la dosis y poco a poco rompimos el hielo. Bastó que le preguntase cómo sabía tanto de caballos y esa fue la pauta para entablar una conversación que se extendió por tiempos y temas diversos.
todo en relación con el trabajo, la finca, las tierras, pero de asuntos personales apenas dijo nada. Pero ya estaba hecho. Sosteníamos una conversación muy entretenida. Continuábamos con el tequila y encendió la radio. Escuchábamos a Chabela Vargas. Éramos como dos viejos bohemios rancheros. Supe que debía pararle a los tequilas porque ya estaba demasiado alegre. No quería cometer una imprudencia. Sugirió que fuéramos a dormir y todo lo que él decía para mí era una orden, un deseo, algo que debía y tenía que cumplirse. Me pidió que lo siguiera. Un pequeño pasillo ocultaba dos puertas. Abrió a la izquierda y dijo: «Aquí puede dormir. Estaré al lado por si necesita alguna cosa». Claramente yo necesitaba algo. A él. Decepcionado pasé a la habitación. Ya me había ilusionado, creyendo que había una sola recámara y que la compartiríamos. Vaya fiasco. «Buenas noches, joven. Que descanse», me dijo con la vista en ningún objetivo. Se notaba que los tragos le habían hecho efecto. La cama estaba bastante fría. Me envolví en las cobijas y me aferré a un almohadón imaginando que era el pecho de Matías. La habitación estaba en penumbras. Ya no llovía, pero no había estrellas ni luna. Me atormentaban mis deseos, me ganaba la tentación de ir a su cuarto, pero todas esas locas ideas se apagaron en medio de la oscuridad de la habitación y, abrazado a la almohada, me dormí. Como un arrullo que me mantuvo en un sueño reconfortante, una noche sin tiempo. Los minutos estaban congelados. Podrían ser las 9 o las 12 y nadie lo sabría. Y no interesaba. Un giro involuntario de mi cuerpo me despertó. Como dije, el tiempo era inútil, inmedible. Solo tengo en mente el cuerpo pesado y fuerte de aquel hombre sobre mí. Esa escena donde el único lenguaje es el instinto, sin palabras, sin preguntas, solo arrebatados besos y caricias batiéndose sobre la cama. Matías entró a la habitación y solo hasta que estaba encima de mí lo supe, pero no tenía objeción alguna, solo una inmensa satisfacción. Nos desvestimos en un par de movimientos. Su piel ardiente rozaba mi cuerpo entero. Tenemos casi la misma estatura, pero su fuerza era impresionante. Separó mis piernas bruscamente con las suyas, se colocó en medio de la cama y de un tirón me sentó sobre él. Me besaba enloquecidamente, mordisqueaba mi cuello. Yo moría por verle, y echándome hacia atrás encendí una lámpara de luz tenue. Se encorvó y besaba mi abdomen. Yo temblaba de deseo porque fuera abajo. Su miembro lo sentía detrás mío y la locura y la fuerza de un potro me invadió. Lo tumbé de espaldas y bajé a su pecho. Lo mordí, lo chupé. Estaba esplendoroso, un macho enorme derrumbado para mí. ¿Qué más daba el mañana? ¿Qué importaba si al salir el sol yo muriera? Lo importante era ese instante. Bajé a conocer su arma. Era un poco menos grande de lo que había fantaseado, pero más gruesa y dura de lo imaginable. Parecía un músculo ejercitado a la par del resto de esa anatomía de Dios del monte. Lo tomé con ambas manos y lo que resurgía seguía siendo largo y enorme. Era mi primera vez e iba a darlo todo. Lo apreté con los labios y el macho soltó un gemido como de gato herido. Deseaba quedarme ahí indefinidamente, pero el hombre me llevó con fuerza hacia arriba y me besó como si la vida se le fuera en ello. Entre giros y movimientos mudos, me puso de espaldas al cielo, dejó caer su peso sobre mí, mordía mis orejas, se apoyó sobre mi cuerpo y bajó a los confines. No había nada que pensar, no había forma, era una entrega enloquecedora. Sentí su lengua de seda y terciopelo buscando la entrada a donde fuera posible. Mojaba y daba un placer indescriptible. Después, algo durísimo y caliente.
Solo entonces un ápice de conciencia vino a mí. Recordé esa arma y tuve miedo, pero igual quería probar y tener esa experiencia por vez primera. Toda la brusquedad y fuerza de ese caballo salvaje se desvanecieron para transformarse en un ser prudente que se hundió en mi cuerpo. Cierto, hubo dolor por la dimensión y grosor de su flecha, pero también ese dolor se convirtió en el más maravilloso placer. La destreza y maestría de que hacía gala dejaba claro que tenía experiencia, pues supo convertir el dolor en goce total. Y aquel acto era algo de dos potros salvajes que cabalgaban en la oscuridad de una noche lluviosa. Me tumbé a su lado con la imagen de ese macho que yacía pegado a mí. El sol apareció centelleante y abrasador. Los campos ya estaban libres de fango y charcos. Brotaba el pasto por doquier. Esta será una buena temporada de cosecha, decía el abuelo. También yo lo creía. La mía había iniciado desde aquella noche que pasé junto a Matías, quien, por cierto, estuvo ayudándome a montar. Todo eso iba bien, pero desde aquella noche en que lo hicimos, no había vuelto a pasar absolutamente nada, ni siquiera una charla sobre el tema. Sospechaba que Matías únicamente se dio al instinto de placer, pero sus preferencias estaban en otro lado. Esa idea repicaba en mi cabeza y me incomodaba, pues esperaba que él sintiera los mismos deseos que yo, que desde nuestro encuentro no hacían más que crecer. Pero Matías no daba una sola señal de nada, y tampoco tenía el valor para ir a cuestionarlo. Además, aquello había sido solo placer, un arrebato de ocasión. ¿Qué caso tenía indagar en sus gustos y pensamientos? Tampoco esperaba una extensa explicación sobre él. Únicamente quería repetir la noche que tuvimos. Convivíamos un poco más por cuestiones de trabajo y tratándose de asuntos de la finca era todo un apasionado, pero en lo personal no soltaba nada, y yo muriéndome por saber de su vida, aunque después pensaba que debía solamente guardar el sabor de aquella ocasión y dar vuelta a la página. Al menos mi gusto por la finca era real, quizás lo otro tendría que olvidarlo, pero cada vez fallaban mis intentos, y es que donde se aparecía se robaba toda mi atención, sin siquiera hablarlo. Era la hora acordada para la clase de equitación. Fui a las caballerizas y una vez cruzar uno de los portones, alcancé a verlo de espaldas con las piernas abiertas y sacudiendo su mano, o mejor dicho, sacudiendo algo con su mano. No lo miré de frente, pero sus movimientos denotaban que ya guardaba el arma bajo su pantalón. Se me incendió la cabeza. El relinchar de caballos me distrajo y al mismo tiempo Matías se aproximaba. Saludó inexpresivo como de costumbre. Me limité a sacar el caballo que llevaría a la cabalgata. Puse sus monturas y él me observaba con ojos escrutadores. Cuando amarré la última correa, este se acercó y fue palpando y reacomodando aquella silla con sus ajuares. Reajustaba, me veía como llamándome la atención. Subimos al lomo de tan hermosas bestias y empezamos la caminata. Sacó un cigarro, me lo tendió sin decir palabra. Lo tomé con poco interés. Puso fuego en el extremo y le di una calada. Él repitió aquello y ambos caminábamos callados, exhalando humaredas. Me gustó ese momento. Me sentía en medio de una experiencia más íntima con ese hombrezote de extrañas maneras. Nos internamos en los montes al punto que yo ya no estaba seguro si seguíamos en la propiedad del abuelo. Tampoco pregunté. El sol empezaba a calentar. Gotas de sudor se escapaban por debajo de los sombreros. Ahora sabía que debí cargar con una botella de agua. Tenía sed. Matías, por el contrario, iba bien equipado. Sacó de la montura un bule de agua y lo empinó.
Yo veía cómo la manzana de su cuello subía y bajaba al pasar del agua. Creo que sintió mi mirada, pues abrió los ojos y me miró interrogante. Me ofreció el agua de su bule diciendo: veo que no trajo agua. Si no le molesta, beba de mi bule. Negué. No me molestaba en lo absoluto. Si días atrás yo bebía agua desde su fuente, ¿por qué me habría de molestar ahora beber de su botella? La puse en mis labios y sentí la humedad que él dejó al beber. Cuando regresé su agua, hizo una mueca parecida a una sonrisa. Cómo me gustaba ese gesto suyo. El recorrido parecía no tener fin. Ya hasta los montes parecían más verdes y espesos a medida que nos adentrábamos. Si Matías era un mal intencionado, bien podría dejarme en ese lugar y yo no sabría volver, hasta que por fin detuvo el caballo y con una señal me indicó que bajara. Atamos a las bestias a las ramas de un árbol para después atravesar una hilera de árboles y matorrales que detrás ocultaban un hermoso arroyo. Nos detuvimos en la orilla. Matías se descalzó y yo lo imité. El agua fresca enfriaba nuestros pies después de tan larga cabalgata. Cerré los ojos oyendo cómo el agua desmoronaba la fina arena bajo mis pies. Matías, sin advertencia, se posó detrás mío, me besaba por debajo de la oreja, dio un par de pasos atrás. No abrí los ojos, le confié todo a él. Me llevó al suelo y me besó. Me gusta usted demasiado, me dijo a media voz cerca de mi oído. Aquella frase desmoronó mi ser y nos poseímos hasta ya entrada la noche. Caballo Salvaje, primera temporada. Eleazar Román. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Muchas gracias.